Muy buenas a todos nuevamente a nuestro programa Viviendo Originales. Una vez más, ahora con un nuevo tema sobre la santidad. Vamos a profundizar un poco más sobre cómo llegar a la santidad, qué es la santidad, y lo hemos titulado Los santos de la puerta de al lado, recordando aquella famosa frase de nuestro Papa, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete Exultate, los santos de la puerta de al lado. ¿Qué es eso? ¿Y cómo podemos llegar a ser ello? Pues yo soy el hermano Alan Saldaña, fundador de los servicios Amoris Christi, la rama de consagrados, y del movimiento Amoris Mater, la rama laical de jóvenes y adultos de nuestra comunidad, de nuestra familia Amoris Christi. Me acompañan tres jóvenes alrededor mío. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, hermano, muchas gracias. Aquí contentos de estar otra semana con ustedes compartiendo y pues de estar con estos dos nuevos invitados que ya, como usted bien dice, ya los habíamos tenido, pero en temporada pasada, pero nos dará muchísimo gusto los vuelvan a saludar. Muy bien, pues sí, siempre es un gusto, Daniel. Y tenemos también ahora a Elena, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Elena? Hola, buenas noches o tardes, según lo estén escuchando. Muy bien y muy contenta de participar en esta segunda temporada. Y tenemos a Ignacio, que tiene un tiempo que ya no está con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, bien, extrañando estar por aquí. Ya estuve en la primera temporada, pero como dijeron ahorita no. Y estoy muy feliz de poder, pues, compartir un poco con ustedes y a ver si puedo decir algo que les ayude y que les toque el corazón. Muy bien, pues vamos a introducirnos ya en el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? En como una introducción, la santidad es aquella que Dios nos ha pedido a todos, es la vocación en común, aquella vocación que le pide a cada uno de los cristianos bautizados, a nosotros como católicos y a toda la cristiandad bautizada, a vivir. Es la vivir la cercanía de Dios y vivir como Dios, en la imagen de Jesucristo. Dios hecho hombre, en la parte humana de Dios que nos enseñó ese caminar. Y voy a citar la cita del Papa Francisco que nos habla sobre este caminar de la santidad, la puerta de al lado, en su número 7, en la exhortación ya dicha, que dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Bueno, pues el Papa Francisco nos introduce ya la que es la santidad, ¿no? La santidad es aquel que vive a Dios, por lo tanto se vuelve presencia de Dios en el mundo y que la santidad nace en lo cotidiano. Tenemos, y voy a poner aquí un paréntesis introductorio antes de hacer la conversación con los jóvenes, que es la santidad como aquello que es solo para cosas muy extraordinarias. La santidad es lo que hace lo ordinario extraordinario, no cuando hay experiencias sobrenaturales extraordinarias, como podría ser, por ejemplo, el Padre Pío, que tuvo estigmas, que tuvo bilocación, que sabía leer las almas, que tuvo profecía. Él es un santo que tuvo extremadamente muchísimas experiencias sobrenaturales extraordinarias. La Beata Madre Esperanza, por ejemplo, es otra que tuvo grandes experiencias sobrenaturales, igual que el Padre Pío, y así tenemos beatos y santos extraordinarios. Pero no todos los santos canonizados actualmente ni beatos fueron de esta manera. Tuvieron experiencias espirituales, supieron escuchar a Dios, sabían intuir en su conciencia, en su discernimiento a Dios y en su oración, como es el caso del beato Carlo Acutis, que tuvo experiencias espirituales, como lo es San José María Escrivá de Balaguer, que tuvo experiencias, pero que son santos que no tuvieron grandes cosas extraordinarias, ¿no? Como lo es el Padre Pío, como lo fue San Antonio de Padua, etcétera, ¿no? Santos que tuvieron muchísimos milagros y que por eso decimos, no, es que yo no soy santo, eso es para gente muy así, ¿no? Entonces, ese es un punto. La santidad es para todos y Dios quiere que seamos santos porque es la única manera de entrar al cielo. No, si no eres santo, no entras al cielo. Entonces, es para todos. Otra cosa, ¿es para monjitas, curas, religiosos? Sí, también es para ellos, pero también el matrimonio también está en la juventud, en la niñez, en la búsqueda de su estado de vida, ahí hay que empezar a ser santo. No se espera ser santo a casarme o a ser cura o a ser monjita o a ser religioso. Se empieza a vivir la santidad desde ya. Beato Carlo Acutis, Venerable Mateo Farina son ejemplos de jóvenes que desde su niñez
lograron la santidad y uno a los 15 años y otro a los 18 años logró la santidad, el año que murieron, la edad que murieron. Hay una frase de un joven que publicó hace el día de hoy la vi, que me puso triste y que es exactamente lo que hay que puntualizar antes de comenzar el tema. Dijo, vive tu vida, no el sueño ajeno, desde tu rol. Puedes ser muy buen cristiano sin necesidad de enclaustramiento como religioso. La santidad no es lo que tú quieres. La santidad no es seguir la voluntad tuya. Un paso a la santidad es seguir la voluntad de Dios. Y la primera voluntad de Dios es que ames y que seas como Él. La segunda voluntad de Dios siempre va a ser normalmente lo que Él quiere de ti, tu misión, tu vocación, etcétera. Pero tengamos cuidado, porque no es una rebelión contra Dios, no es una rebelión contra la vida religiosa o la vida sacerdotal o la vida diocesana o la vida religiosa de las monjitas, etcétera. No es una guerra, no es quién gana, laicos, solteros contra los consagrados, no es eso. Si es bien que la mayoría de los santos son religiosas y religiosos y sacerdotes, es una realidad, incluso hasta el día de hoy las que mayormente están canonizando son gente consagrada a Dios, es porque por lógica es un estado de vida que ha intentado alejarse del mundo para ser santo sí o sí. Lo malo es que un religioso no fuera santo, ni un sacerdote no fuera santo, porque se supone que se han dado a ser santos y para mostrar a los laicos que se puede ser santo y que crean que se puede ser santo en vida, no en muerte, en vida, ¿no? Entonces es lo normal. Ahora, hay 1 millón de religiosos, sacerdotes, seminaristas, hermanos, sacerdotes, diocesanos, religiosos, 1 millón o más contra más de 1.200 millones de católicos. Lo normal tendría que ser que haya más santos casados, solteros, adolescentes, entre comillas, tendría que ser lo más normal. Pero cuando tenemos este pensar, como este joven, inicia el problema, porque ¿saben qué? Es soberbia. Es soberbia, es egoísmo, es coraje, es pelea, y esto es lo que genera es que no haya santidad en la iglesia, es que no haya santidad en lo cotidiano. El Papa Francisco nos ha dicho ya en esta cita qué es la santidad, la constancia de vivir en el día al día a Dios, en la iglesia militante, y cita a las monjas, a las religiosas ancianas que siguen siendo felices y siguen trabajando por el reino de Dios, porque se han casado con Dios, a los esposos que cuidan de sus hijos con amor y los crían, cumplen su vocación que Dios les ha pedido, a las mujeres, a los hombres que trabajan para traer el pan el día al día a la casa, aquellos que se esfuerzan por preocuparse por amor a sus hijos o amor a sus esposas o esposas cuando no tienen hijos, pero se preocupan por seguir la vida y juntos luchar por ella. Eso es la santidad, ¿no? La santidad de clase media, decía él, es decir, utiliza una expresión vulgar, digamos así, un vulgarismo, para intentar hablar de aquellos santos que no tienen una cosa extraordinaria, un don extraordinario, como dijimos el Padre Pío, etcétera. Pero aún así, la mayoría de los santos canonizados, la mayoría, el 90% más, no tuvo grandes cosas extraordinarias sobrenaturales. No, sí tuvieron intuición espiritual, sí tuvieron encuentro con Dios, sí pudieron decir, oí a Dios, escuché a Dios, sé que Dios quiere de mí, pero es que eso es la santidad. Entonces ya puntualizando esto, poniendo que quede ya claro, porque a mí ya no me gusta escuchar en los jóvenes, a la gente, en los podcasts o en los videos cuando hablan de santidad. La santidad es para todos, no es solo para las monjitas, los curitas, eso ya no, ¿no? Porque por eso hay vocaciones. Le estamos diciendo a los jóvenes, lárguense de aquí, ¿no? Cásense, váyanse, hagan lo que quieran, no escuchen a Dios, porque ahí pueden ser santos. No es eso la santidad. No es esa la realidad, es para todos. Y hoy vamos a hablar de esa santidad que no, Dios no te da un don extraordinario, pero quiere que sea santo, como la mayoría de los santos lo son, sean curas, religiosos, laicos, casados, solteros, lo que sea, pero que llegaron a la santidad y tuvieron intuición espiritual. Vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿no? Más bien les voy a preguntar a ustedes y yo no voy a hablar, ya hablé mucho. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad, Elena? ¿Qué es para ti la santidad? ¿Cómo la vives tú? Bueno, para mí la santidad, en una palabra que me llega a la mente así de inmediato, es entrega. O sea, para mí un santo tiene, bueno, una persona que busca la santidad tiene que vivir de una cierta forma la entrega, ¿no? Y en eso me hace mucho eco lo que decía justamente el hermano de que para ser santo no hace falta que te vayas a un convento. Bueno, eso ya depende de la entrega que a cada quien le pida a Dios, ¿no? Pero cada camino siempre va a implicar eso, una entrega. Vamos, la santidad nunca va a ser quedarte sentado a esperar a que llegue Dios y diciendo, no, pues es que yo no he visto nada malo ni he matado a nadie, entonces como solo he estado sentado aquí sin hacer nada, ya soy santo.
creo que no. O sea, una de las cosas principales es esa, la entrega. Y en la entrega, pues está eso, entregar inclusive la propia voluntad, ¿no? Rendir lo que uno quiere a lo que Dios quiere, ¿no? Y en mi caso, yo como vivo la santidad, para mí la verdad es que ha sido algo, para mí la santidad ha sido parte, bueno, ha formado parte podría decirse, mis prioridades de vida desde hace unos 2 o 3 años, realmente no tiene mucho, pero en ese camino que he estado recorriendo, he encontrado que la santidad es una historia de amor en la que tú realmente escuchas a Dios y te dejas como amar, ¿no? Empiezas a darte cuenta que no tienes que ser esclavo ni de tu voluntad, que muchas veces la verdad sí esclaviza, ni tampoco del mundo ni de las expectativas de nadie más que de Dios, que realmente lo que quiere es eso, ¿no? Primero que ames. ¿Y cómo vivo yo esa santidad? Pues yo creo que un pilar fundamental sería la oración, siempre esa comunicación y ese dejarse amar, ese escuchar, porque la verdad es que tratar de vivir, ser santo, pero sin hacer la oración suficiente es la verdad, pues es como quedarse tibio, ¿no? No te alcanzas a calentar ni a enfriar, pero ya, bueno, haciendo mucha oración, por ejemplo, yo en mi caso, yo trabajo en una cafetería y la verdad es que es algo sencillo y yo no pensaría que se hace tantas cosas, pero realmente sí haces muchas cosas, vamos, no sé, barrer, trapear y así. Y en mi caso, yo lo que hago es que hay puntos en los que yo sí me canso y digo, no, pues no puede ser, o sea, la paga no es suficiente para todo lo que tienes que hacer, pero yo siempre procuro decir, bueno, yo por dinero no trabajaría, pero por Dios sí. Entonces, lo que hago es que todas esas cosas que me cuestan, las ofrezco. Y digo, Dios, bueno, te voy a ofrecer esto que la verdad no lo quiero hacer, para que me ayudes a crecer en santidad, a ser cada vez menos esclava de mi voluntad. O te voy a ofrecer esto otro por esta intención que me han pedido que pida por ello, ¿no? Entonces, pues la verdad, eso es lo que yo diría, ¿no? La santidad siempre va a ser entregarse en lo que Dios te pida, pero entregarse en lo que tienes. La verdad es que Dios nos ha rodeado de posibilidades de entregarnos pues a la caridad y al amor, ¿no? Tanto de personas como de cosas que podemos hacer para ofrecer, y pues yo así la vivo, buscando entregarme en la forma en la que Él me lo pida, y también pues cada día, hasta la más mínima cosa, tratar de ofrecérsela y de entregársela toda a Él, para así pues poder vivir en el amor de Dios. Excelente, Elena. A ver, para ti, Ignacio, ¿qué es la santidad? ¿Cómo la vives? Pues yo creo que Elena dijo algo muy cierto, que la santidad es la entrega a Dios, pero la entrega a Dios en amor, porque bueno, yo soy fiel creyente de que Dios es amor y que el camino más fácil para llegar a la santidad y llegar a Él es amándote a ti mismo, amando a tus hermanos, a tus familiares, a todo el mundo. Y como dijo Elena también, en pequeñas acciones que te lleguen a amar, ¿no? Puedes amar cuando estás hablando con un amigo, y puedes amar cuando estés haciendo tarea, y puedes amar en cualquier momento, y eso es lo que yo creo que te lleva a la santidad, ¿no? No tienes que, yo que sé, en grandes actos, que obviamente sí, pero también en cosas pequeñas como puede ser ofrecerle, como dijo Elena, hacer tarea, por ejemplo, yo, o escuela, poner atención en la escuela y ofrecerle a Dios y decirle, voy a hacer todo lo que está en mí para hacer lo mejor posible esto y hacerlo no por una calificación o algo, sino porque es lo que tengo que hacer en ese momento y te lo ofrezco a ti, porque ofrecerle todo lo que haces a Dios es darle tu vida, ¿no? Es que Dios no forme parte de tu vida, sino que se vuelva tu día, se vuelva todo de ti cuando estás haciendo la tarea. Si tienes a Dios ahí, si lo ofreces a Él, no estás haciendo la tarea, estás con Dios y estás haciendo la tarea para Dios. Y en todas esas acciones en las que tú decides hacerlas con Dios y para Dios, yo creo que encuentras la santidad, ¿no? Pues porque no puedes estar más cerca de Dios si en todo momento estás pensando en Él y en todo momento quieres llegar a Él, ¿no? Y yo como vivo la santidad, pues es difícil, ¿no? Pero pues intento, como dice Elena, ofrecerle todo lo que tengo a Dios, ofrecerle cuando me siento bien, cuando me siento mal, ofrecerle cuando me duele algo, cuando no lo estoy pasando bien,
cuando por algún momento estoy bajoneado, no me siento sin ánimo, pues llego e intento ofrecerles a Dios y decirle, voy a salir adelante, voy a echarle ganas por ti, ¿no? Porque te amo y porque quiero llegar a amar como tú, y a eso me refiero con llegar a la santidad. Y pues por desgracia yo lo vivo pues muy alejado, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que, pues no sé, Dios ha pasado a ser algo del pasado, y pues no, mis compañeros dicen que es algo tonto, es algo sin sentido, o simplemente no lo conocen. Entonces, pues sí, se vive un poco más alejado de Dios. Tristemente se vive en un ambiente en el que la gente no vive para Dios, y es más difícil, ¿no? Más difícil cuando estás solo, cuando no tienes compañeros con los cuales apoyarte para llegar a Él, pero pues se intenta, ¿no? Y siempre se da todo para llegar a la santidad y ser como Él, amar como Él. Excelente, Ignacio. Daniel, ¿qué es para ti la santidad? ¿Cómo la vives? Pues creo que tocaron varios temas, ¿no? Tocando cómo se vive y cómo lo viven la santidad. Creo yo que usted decía, hermano, hace un momento, que somos muchos, hay muchos, la vida secular, ¿no? Y que son católicos, pero en realidad, les voy a decir algo, no son católicos, podrán ser números, pero católicos no son, porque si no existirían muchísimas vocaciones religiosas. Entonces, en realidad no son católicos al 100%. De ahí, yo creo que para empezar a entender ahí donde estamos, creo yo, a menos que nos equivoquemos, ahí nos quiere Dios, ¿no? En ese momento, para aprenderlo mejor y hacerlo mejor, por ahí empieza la santidad, a vivir esa santidad, pero no nada más vivas porque vivas o ofrezcas porque ofrezcas. Yo creo que el principal sentido de esa santidad es tener un corazón enamorado. Si no estás enamorado de la vida, si no estás enamorado de nuestro Señor, si no estás enamorado de los demás, ¿no? Porque es empezar a amar esa vida, que eso es lo difícil del camino. Empezar a enamorarse, empezar a vivir ese amor que a veces no lo entendemos y nos es muy difícil, ¿no? Vemos, como usted dice, la vida de los grandes santos y se nos hace difíciles porque vemos las películas y vemos cuánto sufren y dejaron la vida. Pues sí, no nada más es eso. Creo que falta ese reflejo de ese verdadero amor en todo eso, ¿no? Ese cambio de amor. Y cuando no te enamoras de verdad, es o cuando pierdes ese sentido del amor, es cuando caes, ¿no? Creo yo. El ser santo es estar enamorado donde estés de lo que haces. Es estar ofreciéndole a Dios con amor todas las acciones que tú hagas. Porque no nada más es ofrecerlo, las podré hacer y decir, no, pues te lo ofrezco a Dios. Pero si no estoy enamorado de Dios, no lo puedo ofrecer con amor. Un enamorado no va y le ofrece una flor, ¿cómo se llama? Un diente de león que encontró a la calle a su novia. ¿Qué va a pensar la novia si le ofrece eso, no? Se le ofrece, va y compra un ramo, lo arreglado, bonito, ¿no? Perfumado, ya hasta les ponen perfume a las flores y todo. Es ese sentido, el amor, el estar enamorado de Dios, y de en todo lo que yo hago, si se lo voy a ofrecer a Dios, se lo voy a ofrecer bonito, arreglado, ¿no? A veces lo vemos tan difícil o con palabras muy emperifolladas y decir, no, es simplemente ofrecerlo con amor, es ofrecerlo a la persona de la que estás enamorada, donde estés, porque los religiosos lo hacen, lo tienen que hacer con amor, lo que tienen que hacer. Un doctor tiene que hacer con amor, ¿no? Sí meterles, yo creo que el sentido de ese santo de la puerta de al lado, dejando un poco de lado el otro tema, es que obviamente existen las personas extraordinarias, como el Padre Pío, ¿no? Que tenían dones, pero Dios tenía una misión con ellos, que tenía que hacer con ellos, ¿no? Ese es el sentido. Si Dios nos quiere donde estamos y no nos está dando un don extraordinario, quiere decir que tenemos que vivir, aprender a amar nuestras acciones, ¿no? El que opera, el doctor, tiene que aprender a hacerlo con amor, y cuando se lo ofrece a Dios lo tiene que hacer con amor. Pero todos, sin
excepción alguna, que buscan la santidad o que buscamos la santidad, debemos de estar enamorados de Dios, ¿no? Ese es el gran amor de nuestra vida, no es nuestra esposa, no son nuestros hijos, todo eso es pasajero y son momentos, son situaciones, ¿no? Pero de quien debemos de estar enamorados en esta vida es de Dios, porque una vida sin sentido, sin amor, pues no es vida, ¿no? ¿Para qué la vivimos? Ahí sí empezamos a filosofar y nos podríamos convertir en Kafka, nos podríamos convertir en otro foro, ¿no? Eso es para mí el sentido, el estar enamorados. Pues muy bien, han dicho exactamente lo que es la santidad, cómo se debe de vivir y cuál es el primer objetivo de la santidad, y los tres lo han dicho, ¿no? Que es el amor, ¿no? Estar enamorados de Dios verdaderamente. Cuando uno se enamora de Dios de verdad, ve los ojos de otra manera. Podemos hablar del amor humano, podemos hablar del amor sentimental, afectivo, bien, pero cuando uno se enamora de Dios, que es el amor, que Él es el amor, que Él es el mismo amor, no es que ame, sino que Él es una persona, logramos identificar la autenticidad de la verdad. Si yo amo a mi esposa, a mi novia, a mi novio, a mis abuelos, a mis padres, a mis hijos, a mis primos, a mis hermanos, o en lo que yo esté, mis amigos, compañeros, o en lo que yo esté, es porque hay una esencia de Dios, pero no lo vemos hasta que no nos enamoramos de Él. Cuando tú te enamoras de Dios de verdad, tus ojos cambian y se empiezas a ver con los ojos de Dios. Entonces te pones las gafas de Dios, te pones las gafas o los lentes de Dios y empiezas a ver con los ojos de Dios, ¿no? Empiezas a ver como Él ve. Entonces ya empiezas a ver un amor distinto, ya no es un amor instintivo, ya no es un amor afectivo, ya no es un amor de interés, ya es un amor de conveniencia, como muchas veces, porque hay divorcios, porque hay separaciones, porque hay maltrato, porque hay malos noviazgos, malos amigos, malos compañeros, a veces que les dicen ahora los jóvenes tóxicos y demás, ¿no? ¿Por qué existe eso? Porque no hay amor. Y como no hay amor, lo que yo veo es interés. Sí te amo, me importas, pero te uso, pero me usas. Pero ya sea por placer, ya sea por pasión, ya sea por interés, ya sea por dinero, ya sea por fama, por ser famoso, ser el importante de la escuela, del trabajo, de lo que sea, ¿no? Subir de un grado, ya sea económico, social, o por ser el guay, dicen en España, ¿no? Eso es lo que estamos generando, ¿no? Es importante amar porque cuando amamos a Dios, vemos con los ojos de Dios y empezamos otra cosa, amar como Dios. Nuestro corazón se empieza a transformar en el corazón de Cristo, ¿sí? Y entonces empezamos a amar en donde estemos. Como ya lo dijeron todos, ¿no? Como dijo Daniel, como dijo Ignacio y Elena, en donde yo esté, lo voy a hacer. Voy a intentar escuchar la voluntad de Dios, sí, pero ya voy a empezar a ser santo. No voy a esperar a que Dios me... Ay, tengo 14 años y Dios me dice, sé cura. Ay, pues hasta los 18 voy a empezar a ser santo. Estás mal. Ay, tengo 14, 15, 16 años y Dios quiere que me case. No vas a esperar hasta los 30 o no sé qué, no, 40 como hacen ahora, para empezar a ser santo, ¿no? O sea, la gente dice, cuando me case, cuando sea cura, cuando me ordene, cuando me haga los votos, cuando me haga religioso, religioso. No, la santidad no es eso. La santidad es empezar desde ahora, ¿no? Desde que tienes conciencia que la iglesia dice que es a los 7 años, ahí debería de empezar la santidad. Desde que tenemos conciencia del bien y el mal, ahí debe de empezar la santidad. No es tarde. Ya tengo 15, ya no tiempo, ¿no? Ya tengo 40, 50, 80 años y no, nunca es tarde. Como decía San Agustín, no es tarde, ¿no? Tarde te amé, pero no es tarde para amar, ¿no? Entonces, se convirtió a los 30 y a los 33 empezó un aceleramiento de santidad para que a los 40 ya fuera un santazo, ¿no? Que fue. Bueno, él se aceleró porque él dijo, es que ya llegué tarde. A los 33 años se convirtió y él dijo, ya llegué bien viejo, ¿no? Hoy no sé si los del siglo XXI dirían lo mismo. Yo tampoco lo diría porque ya estoy más viejo que eso, pero diría, ya estoy viejo, tengo que ser santo, ¿no? Entonces, la Santa Teresa de Jesús se convirtió, empezó a ser santa a los 40 años. Era monja desde los 20, pero a los 40 años empezó a ser santa. Se hizo una santaza, una mística impresionante. Dios le dio esos dones, ¿no? Como dijo Daniel. A veces Dios da dones extraordinarios porque quiere algo de ellos, quiere decirle algo a la humanidad a través de ellos, ¿no? A veces el humano necesita esos milagros para decir, ay, sí existe la santidad, ay, sí existe Dios, ¿no? La gente ve la historia del Padre Pío y dice, ay, sí existe Dios, tiene que existir porque este hombre, ¿no? Y pones el santo, un santo normal y dicen, ah, era muy bueno, eso lo puede hacer cualquiera, Dios no existe. Ahí el problema, ¿por qué Dios a veces hace santos extraordinarios? Que no son de la puerta de lado, digamos así, son muy exclusivos, digamos así, los VIP de la santidad. ¿Por qué Dios les hace eso? Porque quiere decirte existo, oye, tú cabezón, existo, ¿no? Pero también existen los santos que son la mayoría,
que simplemente cumplen lo que Dios quiere de ellos. Y aquí voy a decir una anécdota de Chesterton, de este gran escritor, que ya lo he citado muchas veces ya, pero es un gran escritor católico del siglo pasado, uno de los más grandes intelectuales de la cristiandad católico, que era ateo y se convirtió al catolicismo en un mundo anglicano. Él era británico del siglo pasado y dijo una historia de él, una anécdota, que uno de sus compañeros de protestantes anglicanos de la universidad donde él trabajaba, otros intelectuales, una vez le preguntaron, ¿no? Que por qué que tenía devoción a los santos, de por qué, de en qué santo creía él, ¿no? En una forma de burla, ya que ellos no creían mucho en los santos, no tienen una gran devoción, aunque en el anglicanismo sí creen en los santos, no son muy devotos a los santos como los católicos. Entonces él dijo, ¿no? Con una seguridad y un aplomo como le caracterizaba a él, así brutamente, y dijo, ¿a quién eres devoto? Le preguntaron, ¿no? Y él dijo, a los santos de lunes, a los santos de lunes. Y entonces ellos le preguntaron a sus amigos, ¿quiénes son esos santos? ¿No? ¿Quién es el santo de lunes? San Lunes no lo conozco. ¿Quién es ese, no? Y dijo él, los santos de lunes son aquellos que todos los lunes se levantan temprano para coger el tren e ir al trabajo, que vuelven a su casa todas las tardes tras haberse ganado el sustento de su familia y que vuelven a hacer lo mismo el resto de los días de la semana. Y el mismo Chesterton explicaba que si los santos se diferencian del resto de los mortales es por dos cosas. Aún aquellos santos, estos santos, que son los cotidianos, que no son extraordinarios aparentemente, pero sí hacen extraordinario el día al día, el que se levantan por amor temprano, amor a Dios. Como aman a Dios, pues aman a su esposa y a sus hijos y se levantan temprano en la madrugada muchos para tomar el tren y ir al trabajo, en el caso del Reino Unido. Estos santos, que puede ser tu vecino, que puede ser tú mismo, que puede ser un familiar, que puede ser tu párroco que parece que no hace nada y está ahí, ¿no? O que puede ser la monjita que está ayudando a los ancianos y que parece que no tiene nada, la viejita, ¿no? Una monja mayor que está entregada totalmente a esos ancianos toda su vida, desde joven. Esos santos que muchos dicen, ay, no tiene estima, no tiene eso, dice él, ¿no? También son extraordinarios, dice Chesterton, porque se diferencian de dos cosas. Los santos, sí, se diferencian de los demás. ¿En qué? Uno, en el deseo constante que tienen los santos de serlo, es decir, de hacer la voluntad de Dios en su vida. Primer punto. Para ser santo y querer ser santo es que sigues la voluntad, no la tuya. La frase aquella de ese joven que cité al principio es una frase de alguien que sigue su voluntad y no la voluntad de Dios. Haz tu vida, haz lo que quieras, que no te moleste nadie ni Dios. Tú vive tu vida y no necesitas enclaustrarte en una vida religiosa para ser santo. Eso es seguir tu voluntad. Dos, en la conciencia viva de las propias deficiencias aceptadas y combatidas. En la conciencia viva de las propias deficiencias. Todos los santos han reconocido sus deficiencias y las combaten. Ser santo no es decir soy pecador, ¿qué pecador soy? Sino decir soy pecador y quiero dejar de ser pecador. Tengo este defecto y voy a dejar ese defecto, porque a veces como que la santidad que es abracemos nuestro pecado, amemos y peca más, ¿no? Nos volvemos protestantes. ¿Qué mentalidad protestante tenemos hoy en día en la Iglesia Católica? ¿No? Lutero decía peca y peca bien, duro, peca y mucho, decía él. No es la doctrina protestante, porque entre más peques, utilizando mal la frase de San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, entre más peque y peor peque, la gracia será más bonita, ¿no? Pero imagínate qué horrible sería el mundo si tenemos ese concepto. Sería una barbaridad esto, ¿no? Sería esas películas de que salen todos a matarse a las calles y eso y te tienes que encerrar. Sería como esas series, esas películas que hay por ahí, ¿no? Porque sería horrible, ¿no? Entre más peques, mejor, más gracia, pues eso no es así. Entonces, como dijo Daniel, es estar enamorado, haciendo con amor todas las acciones, es ofrecer todo por amor, ofrecer todo lo que haces, como dijo Ignacio, ¿no? Yo estudio, lo ofrezco, como dijo Elena, yo trabajo, lo ofrezco, ¿no? Gano menos de lo que debería, pero yo lo ofrezco por Dios, no es por dinero, sino por amor, ¿no? Porque ahora me santifico aquí, ¿no? Sufro. Y algo que dijo Daniel muy bien, todos los santos sufren. Amar es sufrir. Y sufrir con amor es amar de verdad porque estás logrando la santidad. Y es un sufrimiento que sobresale ello, que te deja hacer que la vida sea mejor, sea feliz, aunque haya sufrimiento. Cuando no amas, ¿sabes qué pasa? Tenías con el psicólogo tomando la pastilla de la felicidad que dicen en España, emborrachándote, drogándote, teniendo manías y todas esas cosas, ¿no? La sexualidad desordenada. Empiezan todas estas cosas a vivirse porque es que yo tengo que cubrir mi problema, mis ansiedades, mis dificultades por el placer, por las pasiones, por el egoísmo, por lo que sea. Entonces,
eso es lo que hay que Ahora combatir, que ¿no? dice eso, me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, en lo personal sí he visto en mi ambiente que ahora el mundo actual le tenemos muchísimo miedo al sufrimiento, o sea, como que es algo que no está en nuestro lenguaje y la verdad es que es cierto, o sea, la verdad es que sufrir sin razón es horrible, o sea, es como, ¿por qué no? Pero me acuerdo que alguien una vez me dijo y fue bastante interesante para mí, dijo, yo creo que amar es tener a alguien por quien sufrir. Y yo la verdad es que sí me quedé pensando mucho y dije, sí es verdad. Este, cuando tienes a alguien por quien sufrir, realmente empiezas a amar, ¿no? En este caso, yo en mi experiencia personal, cuando veo la cruz y veo que, pues que literalmente soy el amor de la vida de Dios y que literalmente dio su vida por mí, digo, bueno, si has sufrido todo esto por mí, y yo te puedo corresponder un poco sufriendo por ti, pues vamos a ello, ¿no? Hasta cierto punto se encuentra la felicidad en medio del sufrimiento y pues yo creo que algo pues necesario como para poderlo encontrar y creo que también es algo pues como muy necesario para la santidad, es yo diría como tener esta visión siempre en Cristo, ¿no? A mí en lo personal algo que me pasaba mucho era que yo tendía mucho a buscarme a mí, o sea, como mi comodidad, como lo que yo quiero, como que no me critiquen, ¿no? Que me vean a mí así. Y cuando empecé a profundizar en la vida espiritual me di cuenta que a quien tenía que ver era a Dios, o sea, siempre, ¿no? Primero Él, no le estoy amando, estoy siendo realmente eso bueno, correspondiendo a eso que me ha dado Él, ¿no? A ese amor porque yo la verdad lo que más buscaba era como ese amor para el que fuimos hechos, ¿no? Porque realmente todos nosotros fuimos hechos para ser amados. Y yo, la verdad, yo creo que, no sé, en algún punto a todos nos pasa que en la búsqueda de ese amor terminamos utilizando, ¿no? Tanto a nosotros mismos como a los otros. Quiero sentirme amado, ¿no? Quiero que tú me hagas sentir amado. Y realmente yo en lo personal encontré que el único que de verdad puede hacerte sentir amado es Dios. Y la verdad yo ahí tuve que cambiar mi mentalidad porque yo pensaba en Dios como un compañero. Y vaya, a un compañero no le preguntas qué quiere, solo es como ven, acompáñame y ya está. Y cuando encontré en él, o sea, pude verme en él, que era él el que realmente me amaba, empecé a ver literalmente primero a él y luego al otro. Como Dios ama a mi compañero de trabajo, entonces yo también lo amo porque yo amo a Dios, entonces lo amo a Él, ¿no? Y creo que pues para poder ser santo realmente es necesario dar ese salto de darse cuenta, sí, que realmente nosotros a veces pecamos mucho y utilizamos tanto a la gente como a nosotros, porque tenemos esa sed de ser amados, pero realmente el único que puede saciar esa sed es Él. Pues en eso, pues sí darnos cuenta en lo que hemos caído en ese uso pero saber que Dios siempre nos puede levantar y que a partir de ahí es siempre con Cristo en el centro. O sea donde sea que estés, siempre mirarlo primero a Él y luego a ti, porque si no, entonces realmente nunca te vas a poder amar a ti realmente, solo Él nos puede enseñar a amar. Entonces primero a Él y luego a ti, primero a Él y luego al otro, primero a Él y luego lo que quieres para tu vida y lo que Él quiere para la tuya. Fíjate que lo que dicen es muy, muy interesante, ¿no? Los dos. Eh, sí, es aprender a amar al otro y aprender a sufrir, ¿no? Es eso. Pero hay veces que no nos aprendemos a sufrir nosotros mismos. Nuestra cruz también somos nosotros mismos. Ese es otro, ese es otro problema que somos eso, ¿no? Siempre el objetivo de la santidad va a ser superar esos defectos, ¿no? Que cada vez queremos que sean menos. Cada vez queremos que esos defectos, porque siempre vamos a ser como ese cacharro inútil y vamos a seguir golpeados, ¿no? Y nunca vamos a estar satisfechos porque ese es el amor, ¿no? Imagínense la perfección, queremos estar enamorados de la perfección, nunca vamos a llegar a eso, pero ese intento, el saber que somos imperfectos, ¿no? Que estamos tirados, evidentemente superándolos, ¿no? Y no acostumbrándonos a ellos, como dice el hermano, no cayendo en el protestantismo, pero sí sabiendo que tenemos hilos sueltos y que nos tenemos que superar, porque si no nos superamos,
no sirve, tenemos una vida estéril, tenemos una vida que no va a funcionar de nada. Eso es lo que dice Eso, Chesterton, ¿no? De ajá, reconocer nuestros defectos para buscar la santidad, ¿no? Buscar eso que llama la teología la perfección del amor, la perfección cristiana. y muy importante en esos defectos, pedirle a nuestra Santísima Madre que nos ayude a encontrar cuál es ese sentido. Yo un cacharro inútil, yo un pocillo que no sirvo para nada, que me dé ese sentido para que pueda yo servir, ¿no? Aunque sea para dar agua o como o San Martín de Porres abriendo las puertas, pero que me dé ese sentido, ¿no? Y esa tolerancia a mis frustraciones, porque a veces entendemos las frustraciones de los demás, pero eso también lo hacen los psicólogos, ¿no? Hay que aprender a entender nuestras frustraciones con amor, a vivir con amor y pedirle a nuestra madre que nos dé ese sentido de para qué estamos hechos, ¿no? Para que yo, un inútil, inservible, puedo servir a Dios. Y eso es el verdadero amor, creo yo, de esas dos reflexiones que estaban comentando. Y muy cierto. Y creo que esto me va a ayudar. Voy a hacer una pequeña introducción para cómo puedo ser santo, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Si a lo mejor se están preguntando muchos, sí, muy brevemente, porque lo hemos dicho en otros podcasts, que pueden verlos en la primera temporada, pero hay 5 pilares de la santidad que nos ayudan a vivir la perfección cristiana y encontrar eso que Dios quiere y que lo podemos vivir, ¿no? Que es la oración, que es la vivencia de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, que es la lectura de la Sagrada Escritura, donde vemos esa historia de amor que se va desarrollando y que Dios nos va diciendo cómo Él es paciente y cómo Él habla, y cómo él se comunica con su pueblo, con nosotros, ¿no? La dirección espiritual, que nos ayuda a descubrir a Dios, que nos ayuda a oír la voz, la voluntad de Dios, que nos ayuda a superar los pecados, las debilidades, los defectos, que nos ayuda a irnos caminando hacia Él, que nos ayuda a descubrirnos también nuestra alma, nuestra forma de oración, nuestra forma de acercarse a Dios. Si yo sigo todo esto, voy a lograr vivir la santidad, voy a empezar a vivir la santidad, voy a empezar a transfigurarme en Dios, agarrándote en nuestra Madre Santísima, ¿no? Agarrándote a José también, estos dos grandes santos, los dos más grandes santos de la historia de la iglesia, sencillos, humildes, porque su historia viva fue sencillísima, ¿no? Ya después de morir y estar con Dios, ¿no? María de ir inmaculada al cielo y en cuerpo y alma, ¿no? Resucitada ya también, pues viven una cosa extraordinaria, pero eso es el futuro, ¿no? Lo que nos espera en la otra vida. Viendo lo que han dicho todos, yo quiero preguntar una cosa, ¿no? ¿Cómo puedo, si la santidad es ese enamorarme de los demás, en donde yo estoy y demás, Ignacio, cómo ves tú la santidad en donde tú te encuentras, ¿no? En donde tú te relacionas, ¿no? En tu vida diaria, en tus amigos, en la escuela, en el fútbol, en donde tú estás, ¿cuál es ya nos contaste un poco, pero yo no creo en Dios bien, pero cómo ellos viven eso, cómo se ven alejados, cómo tú lo vives y cómo tú intentas pues sobrevivir en ese medio, la santidad, cómo te entregas, qué es lo que intentas hacer también para que ellos a lo mejor empiecen a ser santos en el medio en el que te encuentras y que te estás santificando también. A pesar de cómo sea, ese ambiente te santifica. Sí, bueno, yo, por ejemplo, tengo, pues, no sé si la bendición, pero de estar en una escuela católica que nos impulsa a acercarnos a Dios, ¿no? Pero a pesar de esto, hay mucha gente que lo ve como, no sé, incluso como una materia más, ¿no? O, ahorita nos toca misa, una materia más, o algo así. Y dejan de tener ese acercamiento verdadero con Dios y lo ven como algo de la rutina, algo sin sentido. Cuando van a misa no hacen la reflexión de lo que está pasando en ese momento, no le dan importancia, no la viven de verdad. Y son personas que están alejadas de Dios y se ve luego, luego, porque son personas que encuentran refugio en otras cosas que no deberían, ¿no? Y al contrario, en vez de hacerles más bien, en vez de ayudarlas a salir adelante, las avientan a un hoyo en el que no van a poder salir si siguen en ese camino. Por ejemplo, yo tengo amigos y compañeros que cuando se sienten mal, en vez de pedirle a Dios y ofrecerle a Dios y acercarse a Él o acercarse con una persona que lo pueda llevar a Él, buscan digamos, su refugio en cosas mundanas, en cosas
en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y eso, en vez de ayudarlos a salir adelante, los hunde más. Son cosas que yo veo en la juventud, en mis compañeros, que les cuesta trabajo acercarse a Dios, no sé si por miedo, si porque creen que es algo que no vale la pena, no sé. Hay veces que yo estoy por ejemplo en un grupo en el que el padre de ahí de la escuela me habla para ver si alguien se quiere confesar, si alguien quiere ir a hablar con él, y yo me acerco a mis compañeros a ver si alguien quiere ir. Y es muy triste ver cómo me escribe el padre y hablo con mis compañeros y a nadie le importa o dicen, no, ahorita no quiero o cosas así. Y teniendo la facilidad de ir a hablar con una persona que está cerca de Dios, que te puede ayudar a salir adelante y viendo que esas personas lo necesitan, es muy triste ver cómo teniendo la ayuda ahí, no la toman, no se acercan a Él. Pero pues sí, intento ayudarlos, el padre también intenta ayudarlos a acercarse a ellos, y hay personas y momentos en los que las cosas sí suceden, ¿no? Yo tengo un amigo que ya llevaba rato fuera de Dios y decía que le daba miedo, que no le gustaba, porque sentía dentro de él feo cuando entraba a la capilla que tenemos ahí. Decía, es que yo sí lo siento y yo sé que lo que estoy haciendo ahorita está mal y no quiero llegar y sentirme mal, no quiero llegar y sentir esa culpa de yo sé que no estoy por buen camino. Y con la ayuda de mí y del padre, pues logramos que se acercara a él y pues lamentablemente sí lloró, sí se sintió gacho, pero después de eso ahora va a comunión todos los días y está mejor y nos agradece a todos de que lo ayudamos a retomar el camino, ¿no? Acercarse a Dios. Yo creo que sí es una lucha constante de intentar guiar a mis compañeros, intentar no alejarme yo, porque también es más fácil llevarse por el mundo a que Dios te acerque a Él, ¿no? Es más fácil dejarse llevar por las amistades, por la fiesta, por cosas que no, a tomar el camino de seguir a Dios. Entonces sí, es una lucha constante, pero pues se hace el intento. ¿Cómo se vive, Elena, en el trabajo? ¿Cómo ves tus compañeros? ¿Cómo viven ellos ese camino a la santidad? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo intentas servir, ayudar? Bueno, en mi experiencia en el trabajo, la verdad es que he estado ya en 2 trabajos y he tenido la oportunidad de compartir con varios compañeros. Y la verdad es que me he encontrado un cero redondo con personas que busquen la santidad o a Dios. Y como yo, la verdad es que en lo personal sí estoy muy enamorada de Dios. Es algo que yo siempre busco, que siempre vivo. Siempre me preguntaban, me acuerdo mis compañeros, ¿tú qué haces en la mañana antes de llegar? Y yo les decía, voy a misa. Y yo decía, ¿en serio? Entonces hasta tenía un compañero que me decía, ¿en serio que vas a misa todos los días? Y yo le decía, bueno, yo procuro hacerlo. ¿Y por qué? Yo decía, porque me gusta. Y la verdad, nunca tuve pena de decírselos. Yo, la verdad, desde que llegaba a mi trabajo, he tenido 2, les he dicho, mira, o sea, a mí sí me gusta trabajar, pero mi prioridad máxima es Dios. Entonces yo necesito mi domingo seguro y mi misa y estos tiempos, porque la verdad es que si a alguien le pertenezco es a Dios. Y la verdad es que he tenido una respuesta, todo el mundo, bueno, todos mis compañeros y jefes siempre se han como sorprendido. Es algo que no ven y me han dicho. He conocido ninguna persona así como tú que realmente busque hacia Dios, ¿no? Y la verdad, a mí en lo personal lo que me pasa es que siempre, bueno, primero empezaban con preguntas, vamos, un tanto burlonas, ¿no? Como, ay, en serio, y esto es pecado, el otro es pecado, así, no sé. Y yo la verdad es que les explicaba todo, les decía así, tal, y eso, y después de un tiempo, la verdad es que las burlas cesaron porque yo sí creo que cuando alguien está cerca de Dios debe ser distinto al resto, ¿no? Yo por lo menos procuraba siempre vivir esa caridad con mis compañeros y sin buscar nada a cambio, ¿no? Simplemente por amor a Dios, tener caridad con ellos, tener caridad con los clientes. En mi caso que yo trabajo con clientes, ¿no? Yo tenía compañeros que llegaban de malas, que nada en la vida les parecía y que la verdad es que eran muy infelices. Y luego me veían a mí, era como, la verdad me preguntaban como, ¿cómo le haces? Y yo como, la verdad es que solo hay una respuesta y es Dios. Y después de un tiempo, me ha pasado en mis 2 trabajos que mis compañeros terminan preguntándome, oye, ¿y cómo le hago para esto?
o pidiéndome consejo, porque han visto que, pues que yo sí busco esa constancia en Dios y que Dios siempre responde y siempre cambia la vida de los otros, ¿no? En el ambiente laboral es, bueno, en el mío, que es, vamos, de una cafetería, gente que normalmente trabaja por mucha necesidad o así, te encuentras a veces con trabajadores que trabajan con necesidad pero sin ganas de trabajar, que están como un tanto amargados en la vida y por eso también se han alejado de Dios, ¿no? A mí me han dicho, no me interesa Dios, prefiero a alguien que sí me haga favores, que sí me dé dinero. Literal me lo han dicho, ¿no? Pero pues yo procuro no tanto, vamos, convencerlos, sino que yo ser presencia de Dios en mi trabajo. Es algo que la verdad siempre busco, cómo llevarles el cielo al trabajo. O sea, no porque tú me digas, oye, yo no creo en Dios, ya te voy a tratar mal, sino al contrario, ¿no? Como Dios te trataría, pues con amor, ¿no? Con caridad, con ver qué puedo hacer por ti y con ver eso, ¿no? La verdad es que sí me ha pasado que mis compañeros se sorprenden porque no soy una persona, vamos, interesada, ¿no? O que llegue nada más pues por el dinero, sino que a mí me gusta hacer mi trabajo bien porque, como decía Daniel, ¿no? ¿Cómo le vas a ofrecer algo a Dios, sin perfume, hay una flor que levantaste del piso, ¿no? Entonces yo por eso hago mi trabajo bien, no para que me paguen mucho, sino porque yo se lo quiero ofrecer a Dios, ¿no? Y sí me gusta ofrecerle algo completo. Y es algo que a mí me motiva mucho. La verdad, cuando yo, vamos, digo, es que ya no sé cómo seguir, mis compañeros son tan, a veces tan burlones, a veces tan tajantes. La verdad, yo lo que hago es decirle a Dios, bueno, Dios, pero yo te amo más, ¿no? Cuando tengo tentaciones de ya acomodarme en mi comodidad y decir, mejor no me esfuerzo tanto, digo, bueno, pero te amo más que a mi comodidad, ¿no? Y en mi ambiente personal, pues eso es lo que a mí me ha funcionado hasta ahora, pues para ir recorriendo este camino, pues hacia Dios. Muy bien, Elena. Daniel, tú que has hablado tú del sufrimiento y que hay un quinto pilar, que no lo dije, pero se han dado cuenta, que era la lectura espiritual, que nos ayuda a encontrar a través de los santos, a través de los maestros espirituales, nuestra propia espiritualidad, nuestra forma de encontrar a Dios y de ver que podemos ser santos, seamos como seamos, y lograrlo, ¿no? A través del sufrimiento, que es el primer paso, y que tú hablabas de eso, Daniel. ¿Cómo ha sido en tu vida ese encuentro con Dios en el que intentas, a pesar de tus debilidades, defectos, errores, sufrimientos, pues salir adelante para intentar de verdad ser santo a pesar de que caigas, intentar de ser santo y lograrlo, ¿no? Llegar a la meta, que es lo que tenemos que lograr, ¿no? Brevemente. Pues primero en el estorbo, ¿no? En el que, que siento que me he convertido, porque al final de cuentas solamente el amor de Dios me va a ayudar a esa transformación, ¿no? A ese cambio. Y como les dije, es un camino perpetuo de estar encontrándose defectos, porque no vamos a terminar de encontrarlos, porque se le estamos ofreciendo al amor mismo, pues eh, aprendiendo a saber, ¿no? Ahorita estaba diciéndole en algo muy importante, ¿no? Que ella iba a misa. Yo me acuerdo que yo iba a misa en la universidad y a las 8 de la mañana tenía clase libre y a las 8 era la misa. Y mis compañeros me decían, ¿tú vas a ir a misa? ¿O de dónde vienes? No, pues de misa. ¿Tú vas a ir a misa? ¿No? Siempre estaba ese llamado constante, que no es un llamado extraordinario, es un llamado que todo el mundo hemos tenido. Se sorprendían. Ahí fue donde aprendí a ver el verdadero amor, ¿no? Y bendito sea el amor que Dios me brindó, porque ahí aprendí, como decía el Padre Pío, benditas son mis caídas porque me ayudaron a verme, ¿no? Me ayudaron a ver a los demás con más compasión también. Benditos sean mis momentos de, si Dios no me amara, ¿no? Y me di cuenta que si Dios no me amara, no me habría dado esos momentos para caerme, no me habría dado la familia que me dio, no me habría dado las experiencias, las alegrías, las risas, las compañías, las pérdidas, porque hasta en las pérdidas aprendemos de nuestros seres queridos, de quien se va, de los que ya no están, de los que no valían la pena que estuvieran tampoco. Ahí es donde te das cuenta de cuánto es el verdadero
amor que tiene Dios hacia ti y qué es lo que tú tienes que ofrecer a Dios. Es interesante cómo preguntamos si vemos a esas personas, si viven la santidad, si no viven la santidad. Es muy fácil a veces cuando vemos ahora sí, juzgar a los demás y verlos, ¿no? Y caer en esa tentación de convertirnos en el fariseo, de decir, no, pues es que yo no veo que ellos lo vivan y yo sí lo vivo, ¿no? Y no, creo yo, es aprender a tolerar y sobre todo no tolerar, sino amar a esas personas y tratar de enseñarles de alguna forma u otra, obviamente con el debido respeto que se debe de tener y hablarles como si, como decía Elena, ¿no? Intentando que Dios hable a través de ti. No es fácil, porque no es sencillo. No todas las conversiones han sido como las vemos en las películas porque tienen una hora para contar las historias. Y ya se convirtió el santo y adiós, bye, ¿no? Es un camino y es un proceso. Y las tentaciones están hasta el día en que nos vaya. No por querer ser santo, no va a haber una tentación en tu vida. Lo importante es que en esa tentación te acuerdes de ese amor, te acuerdes de por qué vives, de por qué lo haces. A mí me dio una frase, ¿no? Que me gusta mucho y no es de un santo, este es un protestante, es Winston Churchill. En la vida a veces hay que sentarse y seguir molestando. Igual los santos, cuando tú caes es sentarse, reflexionar, aprender para bien de la caída, ¿no? No apapacharte y seguir molestando, para llegar a ser santo. Ese es en el proceso, que es un proceso difícil si lo ves sin amor, porque es fácil cuando ya lo empiezas a ver con amor. A veces no entendemos completamente este sentido que le damos a nuestra vida de aprender a amar de verdad lo que hacemos, aprender a amar esas caídas, esos momentos difíciles, ¿no? Es fácil decírtelo fresco, pero sí reflexionar cómo lo estamos ofreciendo y sobre todo analizar y reanalizar todos los momentos de tu vida y volver a meterte en el momento en el que estás viviendo y ver si estás haciendo lo correcto, ¿no? Que en ese punto yo creo que los cinco pilares de la santidad, ¿no? Nos pueden ayudar. En esos momentos, en esta batalla, que ya más o menos está detallada, esos son los que nos pueden ayudar. La oración, que es ese teléfono con Dios, ¿no? No hay un santo que no haya orado. Tiene que haber una oración. La lectura espiritual es una guía, es un folletito, ¿no? De esos folletos o de esos mapitas que te dan para llegar a los mapas de las ciudades. Es uno de esos. La oración es ese teléfono con Dios. En la dirección espiritual es ese saber reconocer también la voz de Dios y la obediencia, reflexión o de lo que Dios te quiere decir, aparte de lo que tú como autodidacta estés haciendo, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, aprender a aceptarse, aprender a vivirlo y aprender a aceptar a los demás. Eso yo creo que es en el sentido que Dios, y aprender a aceptar la voluntad. De ahí, si aprendemos a aceptarnos a nosotros, aprendemos a aceptar a los demás, damos un paso importante para aprender a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Es un sentido de obediencia, pero es un sentido de obediencia con amor. Eso es lo principal y sobre todo, pues con felicidad, que es lo importante, ¿no? Ya dejarnos de tristezas, ¿no? Hay veces que vemos a los santos ahí en las iglesias todos tristes, ¿no? Yo no sé, el escultor que los haga, no se los imagina bien porque no están tristes, están contentos, los vemos con unas caras de compungidos, eso no es verdad. Ellos están muy felices y cualquier momento de nuestra vida verlo con felicidad. Creo que eso es lo que estoy aprendiendo hasta el momento en esta inutilidad de mi vida. Hemos visto que la santidad es el camino hacia el amor, es la vivencia del amor y es el dar el amor, ¿no? Y hemos visto que cada uno en su lugar, en su estado, luchan por esa santidad, a pesar de sus pecados, defectos, luchan por ello. Voy a terminar pidiéndoles a cada uno una frase, una respuesta, una pregunta que les voy a hacer a cada uno, pero antes voy a contar la anécdota de una santa antigua de los primeros siglos de la cristiandad que creo que queda muy bien, ¿no? Para lo que hemos estado hablando, que es Santa María Egipciaca.
o también conocida como Santa María de Egipto. Santa María Egipciaca era una mujer que fue una mujer sumamente pecadora, muy pecadora, ¿no? A los 12 años abandonó su casa, ella nació en Egipto, era egipcia, era de Egipto, ella abandonó su casa paterna y se salió para prostituirse por decisión propia, no porque lo obligaron, le dijo trata de personas, no, por decisión propia ella quiso ser prostituta a los 12 años y abandonó su casa, huyó para vivir la prostitución, su sueño, porque vivía una profunda vida de lujuria, de pecado. Y en esa profunda vida de lujuria, ella decide hacerse prostituta y a los 12 años se va. Así vivió 17 años de su vida. 17 años en las que se dedicó a prostituirse. Sofronio, que era patriarca de Jerusalén, fue el que escribió su biografía, que escribió su historia, pues que nos llevó a nosotros y llegó a ser santa. Y él hablaba de que ella incluso fue más allá, ¿no? Sino que incluso llegó a no ser ni prostituta, porque fue una mujer tan aferrada en el pecado, tan apasionada en la lujuria y en el pecado de la vida, de la impureza, que muchas veces no cobraba, buscaba tener sexo y vivir en la prostitución sin cobrar, ¿no? Solo por placer. Resulta que 17 años después de que ella vivió toda esta la prostitución de los 12 años, 17 años después, en Egipto se va a hacer una gran peregrinación a Jerusalén. Se entera de una peregrinación a Jerusalén, que van a ser un grupo de peregrinos para festejar la exaltación de la Santa Cruz en Jerusalén. Pues ella decide ir a esa peregrinación, pero no para ver Jerusalén y la Tierra Santa ni nada de esas cosas. Se va porque dice, iba a haber muchos hombres y voy a pervertir a los peregrinos. Voy con la misión de acostarme con todos los peregrinos. Fíjense cuál fue su gran llamado a la peregrinación, desde un desenfreno de lujuria. Entonces subió al barco que partía de Egipto a Jerusalén y ahí, para poderse pagar la peregrinación, se acostó con hombres, llegó a pervertir a algunos peregrinos que le dieron dinero para poder pagar el viaje y se fue. Se fue a ese viaje donde pervirtió a varios peregrinos y se acostó con ellos. Llegó a Jerusalén, los que han ido a Tierra Santa, todavía en esa época, estamos en el año 300, 400, era igual. Iba el padrecito a explicar la Tierra Santa y eso, y fue ella ahí atrás. Resulta que ella, cuando van a festejar la presentación de la Santa Cruz y vaya a ingresar a una de las iglesias cristianas, una fuerza sobrenatural, invisible, le impidió ingresar, le impidió ingresar en el santuario y no pudo entrar. Entonces ella no sabía qué le pasaba, no podía ingresar. Y en ese momento ella tenía fuertes pensamientos de lujuria, fuertes pensamientos de sexualidad. Y entonces ella no podía entrar, algo le impedía ingresar a ese lugar y entonces tuvo un sentimiento de culpa, un sentimiento fuertísimo de que Dios estaba enojado por la impureza y que por su impureza no podía ingresar a ese lugar santo donde Cristo estuvo. Entonces ella se puso muy mal y salió de la iglesia y en la iglesia al lado hay un cuadro de la Teotocos, de la Madre de Dios, un cuadro de la Virgen María, la Teotocos, la Virgen representada como Madre de Dios. Y ella al ver ese cuadro sintió a alguien que le decía, nuestra Madre Santísima, conviértete, ¿no? Cambia. Y les hizo ver su pecado, cómo Dios la veía, su dolor, ¿no? Y ella se convirtió. En ese momento ella sintió un fuerte llamado de convertir y cambiar su vida y se arrepintió. A partir de ahí, ella estuvo 17 años más, que lo hizo a propósito, de los 17 años que estuvo en prostitución y en lujuria desenfrenada, 17 años para reparar ello. ¿Cómo? Se fue de asceta, se fue de una mujer del desierto a vivir la vida en silencio, a vivir la penitencia, para pedir a Dios perdón, para purificar sus pecados, volviéndose después de 7 años una mujer santa, en la que se dedicó a la evangelización, a la entrega de los pobres, a ayudar a las personas, a ayudar a la gente que saliera de la prostitución, de la lujuria, a los jóvenes que dejaran de vivir las impurezas, el pecado sexual, la sexualidad desenfrenada, etcétera. Se cuenta que ella falleció, no se sabe muy bien en qué año, no está muy, las historias no hablan muy bien de qué año murió, pero sí se sabe que ella recibió de un monje santo, fue a un monasterio en el que habló con ellos, se confesó, recibió la Sagrada Eucaristía, lo alimentó, en la que ella se preparó para recibir ello,
ella deseaba, pero deseaba hacer una purgación de sus pecados para poder recibir a Dios, y se encontró muerta al día siguiente. Entonces, se sabe que murió después de comulgar. Había cumplido lo que nuestra Madre Santísima y Dios le había pedido y ya se había ido al cielo. Dios se la había llevado ya y había cumplido ya su objetivo de que lograr la verdadera y auténtica santidad. Su cuerpo estuvo incorrupto mucho tiempo, se mantuvo incorrupto a pesar de ser un impura. Normalmente los cuerpos incorruptos de los santos es porque vivió la pureza, y es gracioso porque esta es la única santa incorrupta que se mantuvo incorrupta, que no era virgen. No tenía nada de virgen la pobre, ¿no? Es la única santa incorrupta, no virgen, que se ha mantenido así. ¿Por qué? Porque Dios la purificó, ¿no? El simbolismo que da la iglesia es esa, ¿no? De ella encontró la pureza del cuerpo y Dios le purificó el cuerpo, una pureza del alma y así le purificó el cuerpo. Pues con esta historia vamos a terminar esta sección que hemos hablado sobre la santidad, para animarles a cada uno de ustedes a ser santos de verdad. Y yo quiero preguntarles a los jóvenes que tengo aquí enfrente, alrededor mío, que unas preguntas que si vale la pena, ¿no? Entonces yo le pregunto a Elena, ¿vale la pena ser santa? ¿Vale la pena ser santo? ¿Y por qué? Claro que sí vale la pena ser santo y vale la pena, uno, porque la verdad Dios vale la vida, pero dos, porque ser santo es una historia sobre todo de dejarse amar. Es soltarte, soltar tu voluntad, soltar tus pecados y abrazar el amor. Eso es ser santo, así que claro que vale la pena. Ignacio, ¿vale la pena amar? ¿Vale la pena el amor? ¿Y por qué? Claro que vale la pena, pues es la razón de que nosotros estemos aquí, ¿no? Esto de amar es la razón por la que Dios nos trajo al mundo. Y lo único que tenemos que hacer, para eso fuimos creados, yo creo, para amar y por medio de ese amor, llegar al cielo, que es la meta de todo católico y todo cristiano, ¿no? Daniel, ¿vale la pena vivir en contracorriente, vivir esa contrarrevolución? Claro que vale la pena ir contra esa corriente, ¿no? Porque Dios, digo, todas las ánimas, todas las almas, para llegar al cielo tienen que ser santas. Pero qué mejor que valga la pena vivir y amar a Dios, ese sentido de alegría y ese sentido de amor, vivirlo antes de que tengamos que ser un ánima del purgatorio. O sea, sí, a lo mejor purgamos como santos, ¿no? Pero vivir a Dios desde antes, vivir a lo mejor no al final de nuestras vidas, porque qué triste, como decía, ¿no? Usted, hermano, que cuando Dios nos llama a hacer una vocación y decimos, no, pues cuando yo esté viejo, cuando yo esté, pero vale la pena vivir ese amor desde antes, seamos felices desde antes. Con eso yo cierro, y por eso vale la pena vivir contracorriente desde antes. Pues muchas gracias, Daniel, y también gracias a Elena, y muchas gracias a Ignacio. Soy el hermano Aran Saldaña. Les esperamos en los siguientes temas que vamos a ir haciendo cada 15 días, primero Dios, para ir creciendo en la santidad y creciendo en el amor y buscar siempre pues ese encuentro íntimo con Dios. Servidores Amoris Christi, haz todo con amor.